¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a revisar los números reales, ¿sale? Vamos a llegar al concepto de los números reales, ¿sale? Algo muy importante, pues lo primero es revisar cuál es el origen de los números. Hay unas preguntas muy interesantes, por ejemplo, ¿cuándo surgieron? ¿Y cuál fue la razón o por qué razón surgieron? ¿Sale? No nos vamos a meter en datos históricos concretamente, ¿sale? O fechas muy exactas. Lo que sí, pues, es retomar que hace muchísimos años, eh, surgió esa necesidad de saber cuántas pertenencias teníamos. Seguramente se utilizaba o se aplicaba desde la época de las cavernas, como dicen algunos de nuestros profesores. Por ejemplo, en la segunda imagen vemos que están todavía en cuevas en donde vivían y aquí vemos que están realizando unas pinturas, unos dibujos, donde ilustran a los cazadores que iban pues por sus presas, ¿sale? De manera implícita, sin que se dieran cuenta, pues estaban contando. Ellos anotaban o dibujaban cuántas personas estaban cazando esos animales, ¿sale? Perdón. No nos vamos a meter tanto en esa parte porque existen diferentes datos. Algunos mencionan que se encontró un hueso en alguna parte del mundo donde fueron rayando y de esa manera ellos iban contando, ¿sale? Entonces, simplemente ver cuándo y por qué, o mejor dicho, por qué surgieron los números, ¿sale? Fue por esa necesidad de saber cuántas pertenencias tenemos. Bueno, ya que surgieron los números, poco a poco también surgieron clasificaciones que nos sirvieron a nosotros y que utilizamos hasta la actualidad. Uno de ellos son los números naturales. Bueno, voy a contarles a mi manera cómo yo lo interpreto, ¿sale? Los números naturales son esos números que nosotros utilizamos para contar todo aquello que nos rodea en nuestro alrededor. Retomando o recordando muchísimos años atrás también, en Grecia existían algunos pensadores matemáticos, uno de ellos muy conocido, famoso, Pitágoras, que fundó una escuela la cual fue llamada los pitagóricos, ¿sale? Un grupo en el que solamente ingresaban personas que en aquel tiempo pues eran consideradas muy sabias, muy inteligentes. Bueno, ellos decían, tenían algo muy importante en su doctrina, en su escuela, que era el número uno. Ese número uno decían que era el número de la verdad, porque si ellos empezaban a contar a partir del cero y le sumaban un 1, tenían como resultado el uno. Si a ese uno le sumaban otra vez un uno, tenían como resultado un número 2. Si le sumaban a ese 2 el número uno, tenían el número 3 y así sucesivamente iban obteniendo el uno, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a una cantidad grande o muy grande de los números, ¿sale? Entonces para ellos el número uno era muy importante. Entonces, los números naturales son aquellos que nos permiten contar todo lo que nos rodea, ¿sale? Aquí tenemos algunos animalitos, 3, 5, 7. Tenemos 7, ¿sale? Eso lo tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Podemos contar objetos, ¿sale? Algunos libros consideran solamente los números naturales a partir del uno en adelante, del uno al infinito, ¿sale? Nosotros vamos a considerar el cero también como un número natural. Bueno, entonces, a mi interpretación les voy a contar cómo me imagino que sucedió esto, ¿sale? Vamos a poner atención. Entonces, estos personajes decían, vamos a representar todo aquello que podemos ver en nuestra naturaleza en una recta, lo que ellos llamaron recta numérica, ¿sale? Entonces, eh, poco a poco fueron realizándose operaciones. Ahorita nosotros las vemos muy fáciles, por ejemplo, uno más uno, pues ya sabemos que es 2, ¿sale? Pero en esos tiempos, digamos que fue un poco complicado. Yo lo voy a contar así, espero que lo entiendan. Eh, si nosotros sumamos uno más uno, nos da 2. Y ellos decían, bueno, entonces este 2 tenemos que encontrarlo también en nuestra recta numérica. Y efectivamente vemos que aquí tenemos el 2.
¿sale? Vamos con el siguiente, ahora 2 más 4, pues nosotros ya sabemos que es 6. Ese 6 vamos a buscarlo también en nuestra recta numérica, a ver si aparece y vemos que está aquí. Bien, se fueron complicando después las situaciones y decidieron ahora pues realizar restas. ¿Cuándo se usaban? Bueno, por ejemplo, este señor de estas ovejas que tenía pues decidió vender o bien perdió algunas de ellas y las representaban con una resta, ¿sale? Lo que ahorita nosotros pues ya lo conocemos y lo podemos hacer de manera fácil y práctica. 5 menos 2 pues nos da 3. Vamos a ver este 3 si aparece en la recta numérica y vemos que sí, efectivamente aquí está. Entonces, siguieron realizando operaciones todavía a veces un poquito más confusas para ellos en ese tiempo y llegaron a esa conclusión. Supongamos que a ese señor le quedaban ahora 6 ovejas y de esas 6 ovejas todas se le perdieron. ¿Con cuántas ovejas se queda? Bueno, pues con 0, se queda con ninguna, ¿sale? Es por eso que también se consideraba como un número natural el 0. Bueno, lo buscaron en la recta numérica y efectivamente también aparece, ¿sale? Para ellos todo iba excelentemente bien, porque todo lo que veían en su naturaleza o en la naturaleza lo podían representar también en la recta numérica. Bien, llegó una situación en la que se presentó lo siguiente. Una operación de la que aparece acá, 4 menos 8, me da como resultado menos 4. Correcto, ya supimos realizar esas operaciones, pensaron. Y lo que hicieron ahora es, vamos a buscar este valor en la recta numérica. Y cuando decidieron buscarlo, pues no lo encontraron. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó? Bueno, otra clasificación de los números. Pero antes de pasar a ella, vamos a recordar. Los números naturales son los que nos permiten contar lo que nos rodea y están comprendidos desde el cero hasta el infinito. ¿Sale? Pasó un tiempo y después se dio respuesta a esta situación. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, pues vamos a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación son los números enteros y se representa con esta letra que tenemos aquí. Bueno, los números enteros son aquellos números negativos y además van a complementar a los números naturales, ¿sale? Nuestra recta numérica ahora va a estar más completa. Al principio teníamos solamente los números naturales desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito, ¿sale? Esta flechita me indica que continúa indefinidamente. Y entonces pues ya sabemos, del 0 al infinito, los números naturales. Para dar solución a lo que vimos en el ejercicio anterior, pues ¿qué se decidió? Bueno, se creó la parte negativa, ¿sale? Tenemos uno positivo y también tenemos su contraparte. Tenemos el 1 negativo, 2 positivo, 2 negativo, 3 positivo, perdón, 4, 3 negativo, y así nos fuimos. Entonces se agregó esta parte negativa. Esto que tenemos acá se considera los números enteros, ¿sale? Pero no solo es esta parte de aquí. Los números enteros van a complementar lo que ya habíamos conocido antes como los números naturales. Bueno, vamos a dar respuesta a este ejercicio. Vemos entonces que 4 menos 8 nos da menos 4 y dicen, vamos a buscar entonces este valor en nuestra recta numérica. Y aquí lo encontramos. Ellos felices y decidieron hacer más pruebas. Vamos a realizar más ejercicios esperando encontrar los resultados en la otra parte que se agregó de la recta numérica. Tenemos 1 menos 2 y nos da como resultado menos 1. Muy bien, entonces vamos a ver si este menos 1 también aparece en mi recta numérica. Y vemos que aquí está. Bueno, entonces ellos siguieron felices porque pues todo aquello que querían demostrar lo podían encontrar aquí en la recta numérica, ¿sale? Todo aquello que veían en la naturaleza, aquí lo podían representar. Bueno, entonces, para reforzar y para recordar los números enteros, van a ser esos números que complementan también a los números naturales y son ese conjunto de números que van desde el menos infinito hasta el infinito, ¿sale? Estos son los números enteros. Continúa el tiempo y pues ellos todo lo podían representar en su recta numérica. Se presentó la siguiente situación en donde pues ahora querían repartir un objeto entre dos personas.
¿Cómo lo representamos en la recta numérica? Bueno, ellos ya un poquito más seguros porque habían demostrado otra situación, quisieron también realizar esto. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, físicamente dijeron, bueno, es muy fácil, vamos a partir esta naranja a la mitad y cada quien va a tener la misma parte. Muy bien, entonces ya se partió, pero ahora, ¿cómo represento esta cantidad en la recta numérica? Ya tengo mis números naturales del 0 al infinito. Después complementamos, agregamos los números negativos y tenemos el conjunto de los números enteros, que es desde el menos infinito hasta el infinito. Pero entonces, ¿cómo represento esto aquí en mi recta numérica? Bueno, para eso se creó la siguiente clasificación, que son los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Pues son el conjunto de números fraccionarios y números enteros que pueden ser representados mediante fracciones, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomando este concepto, dijeron, pues teníamos un objeto o un entero y lo partí en dos. Entonces, si estoy partiendo en dos ese objeto, vamos a partir también cada uno de mis números o de mis segmentos que tengo en la recta numérica en esta misma cantidad, ¿sale? Si se hubiesen partido en 3 o en 4, pues lo mismo aquí hubiésemos dividido en 4 o en 3, ¿sale? Bueno, como el caso es que se dividió en 2, pues de 0 a 1 lo dividimos en 2. De 1 a 2 también lo dividimos en 2. De 2 a 3 en 2. De 3 a 4 en 2. Y cada unidad, bueno, pues la fuimos dividiendo en dos partes, ¿sale? Ahora sí, ¿cómo nombramos a esta parte de aquí? Pues es un medio. Aquí tenemos un medio. Y acá también nos dice, los números enteros también nos podemos representar por medio de fracciones. ¿Quiénes son los números enteros? Bueno, desde menos infinito hasta infinito positivo, ¿sale? Lo que ya habíamos visto. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, así hasta llegar hasta esta gráfica que tenemos 6. ¿Cómo lo representamos? Bueno, pues podemos poner dos medios. Ahorita que estamos hablando de mitades, dos medios me representan a un entero. 2 entre 2 me da a 1, ¿sale? Aquí vamos a tener tres medios o bien un entero y un medio. Tenemos otro entero y lo vamos a representar como 4 medios en forma fraccionaria. 4 entre 2 me da 2 enteros. El siguiente son 5 medios o bien 2 enteros y un medio. El siguiente número es otro entero y lo representamos como 6 medios. 6 entre 2, 3. ¿Sale? El siguiente va a corresponder a 7 medios o bien 3 enteros y un medio. Número entero, 8 medios, 8 entre 2, 4. 5 enteros, 10 entre 2, 5. ¿Sale? Esto porque obviamente estamos utilizando la mitad o los medios, por eso es que estamos anotando esto. Esta misma situación se repite en la parte negativa, ¿sale? Y ahí tenemos ya en forma fraccionaria los números. Bueno, entonces llegaron a eso, a esa conclusión y pues dijeron, vamos a buscar entonces ahora sí esto, cómo representarlo en nuestra recta numérica. Si tenemos completo esta figura, si todavía tenemos el entero, pues lo puedo representar como dos medios, ¿sale? Si yo quiero saber cuánto le toca a cada uno, pues lo puedo ubicar de esta manera en un medio. Y listo. De nuevo, algo que se nos presentó en la vida cotidiana, pues ya lo podemos representar en nuestra recta numérica. Entonces, se creó esta otra clasificación que son los números racionales y que nos permiten eh, conocer o anotar al conjunto de los números fraccionarios, ¿sale? Bueno, entonces hasta ahí todo iba muy bien. Y bueno, vamos a recordar o tomar un poquito de historia. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, del cual sus características principales son, tiene un ángulo de 90 grados, sus elementos pues ya los conocemos. Son dos catetos y una hipotenusa. Bueno, eh, sus catetos generalmente representados A y B y la hipotenusa como C. ¿Qué otra cosa me hace referencia al triángulo rectángulo? Bueno, pues el teorema de Pitágoras. Vamos a hablar de una personita que
aquí nos va a aparecer el teorema de Pitágoras. Vamos a hablar de una persona que se llamó Hipaso de Metaponto. Este también estuvo en la escuela pitagórica y como les mencioné al principio, para ellos el número 1 era el número de la verdad y algo también icónico de esta escuela pues fue el teorema de Pitágoras. Entonces a él se le ocurrió, bueno, voy a utilizar estas dos representantes de esta escuela y las voy a utilizar. Entonces lo que hizo fue aplicó teorema de Pitágoras con el número de la verdad que ellos consideraron que era el número 1. ¿Sale? ¿Qué es lo que hizo? Pues entonces este cateto vale 1, este otro cateto vale 1 y ahora ¿cuánto vale C? Pues vamos a aplicar teorema de Pitágoras para obtenerlo. C cuadrada es igual a corresponde a 1, entonces 1 lo elevamos al cuadrado más B corresponde también a 1, lo elevamos al cuadrado. Ahora sí, vamos a elevar al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado también es 1. Vamos a realizar la suma. C cuadrada es igual a 1 más 1, que es 2. Yo hasta aquí he calculado C cuadrada, pero yo no quiero C cuadrada. Yo quiero solamente calcular el valor de C. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues voy a quitar este exponente o esta potencia 2 y aplico su operación inversa que es la raíz cuadrada, ¿sale? Para que conserve mi igualdad, también aplico raíz cuadrada en esta parte de mi igualdad. Y ahora sí, el cuadrado con el radical se hacen 1. Como son operaciones contrarias, se hacen 1 y me quedo solamente con la letra C. Esto es igual a ¿quién? A raíz cuadrada de 2. Bueno, si ustedes se apoyan en su calculadora, obtenemos este resultado. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1.41421356. Bueno, entonces esto no podían representarlo en la gráfica, en esta recta numérica, ¿sale? Entonces, a esta personita se metió en muchos problemas por realizar esto, ¿sale? Existen varias versiones, una de ellas comentan que, pues, debido a que esto le generó mucho conflicto a Pitágoras, pues él entró en depresión y a esta persona se le asesinó. Otra versión comenta que simplemente fue expulsada de esa escuela y ya no le permitieron el acceso, ¿sale? Bueno, eh, entonces de esta manera surgió otra clasificación, ¿dónde vamos a meter este numerito en la recta numérica o cómo lo vamos a representar? Bueno, pues a esta otra clasificación se le conoce como números irracionales, ¿sale? Su característica es que después del punto decimal vamos a tener una serie de números no finitas y que además de esto, pues no va a haber algún patrón o algún ciclo que se vuelva a repetir durante todos los números que vayan saliendo, ¿sale? Hay un número muy característico también que representa los números irracionales, que es pi, ¿sale? Este numerito también es un número irracional porque después del punto decimal sus cifras no se vuelven a repetir en algún momento, ¿sale? ¿Cómo puedo identificar fácilmente ejemplos de este tipo de números irracionales? Bueno, pues vamos a basarnos en esta parte, ¿sale? Si yo aplico raíz cuadrada de 1, me va a dar 1. Entonces, raíz cuadrada de 1 no es irracional porque me da un número exacto. Ah, bueno, entonces para encontrar mis números irracionales voy a aplicar raíz cuadrada y voy a utilizar aquellos en los que mi resultado no sea exacto. Por ejemplo, aplico raíz cuadrada de 2, no es exacto. Raíz cuadrada de 3, no es exacto. No aparece aquí la raíz cuadrada de 4 porque si aplicamos raíz cuadrada de 4 nos da un número exacto que es el 2, ¿sale? Entonces, números en los cuales al aplicar raíz cuadrada no obtengamos números exactos son números irracionales, ¿sale? Bueno, espero que hasta aquí les haya quedado claro. Vamos a retomar o vamos a realizar un pequeño repaso sobre el conjunto o la clasificación de los números reales y empezamos con los naturales, ¿sale? Los números naturales, ya dijimos, son todos aquellos que nos permiten contar y consideramos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este 8 que se acostó. No, no es un 8, este es un infinito, ¿sale? Los números naturales van desde el 0 hasta el infinito. Bueno, después vimos otra clasificación que son los números enteros.
Esta clasificación, si ustedes recuerdan, ¿qué englobaba? Bueno, pues agregaba a la parte negativa de nuestra recta numérica. Desde el menos infinito hasta el menos uno fue lo que se agregó. Y los números enteros comprenden desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Revisamos otra clasificación que son los números racionales, lo cual nos hace mención a las fracciones, ¿sale? Los números irracionales, pues ya lo acabamos de ver. Y ejemplos son raíces de números cuyas raíces no son exactas. Raíz cuadrada de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 y uno muy representativo es el número pi, ¿sale? Bueno, ya que conocimos todas estas clasificaciones, bueno, cuando todas estas se juntan, se agrupan, se forma un conjunto de números inmensamente grande que se le conoce como números reales, ¿sale? Hasta aquí esta primera parte de este video donde simplemente conocimos un poquito de los números, su clasificación, algunos ejemplos y en los siguientes videos vamos a ver algunas propiedades, ¿sale? Espero que les ayude y que les sirva. Cualquier duda, comentario, estamos pendientes para ayudarles.